Mi nombre es Raquel López, actualmente la coordinadora de gestión humana de Niños Apure. Estamos reunidos en el día de hoy con el fin de llevar a cabo una actividad a través del ingeniero Wilson González, quien le presentará la elaboración de una incubadora artesanal. Muy buenos días, como dijo la compañera, mi nombre es Wilson González, ingeniero agrónomo, servidor público del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, instituto adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierra, donde ustedes pueden encontrarnos y apoyarse en el manejo y avance en sus sistemas de producción agrícola. El día de hoy les vamos a presentar y vamos a hablar un poco de una herramienta tecnológica que creamos acá en la institución para fomentar y facilitar al productor sus sistemas de producción, dinamizar sus sistemas de producción, y tanto para el productor agrícola como para fomentar la agricultura urbana en pequeños espacios de nuestra ciudad del estado Apure. Esta incubadora artesanal tiene una capacidad de aproximadamente 60 huevos, 2 cartones de huevos, un equipo tecnológico, un equipo electrónico que fue creado acá en la institución, donde hemos brindado una serie de charlas y talleres directamente en las comunidades, las diferentes comunidades del estado Apure, como también a nivel de instituciones educativas, en las universidades, liceos, incluso a nivel de primaria hemos estado socializando esta pequeña herramienta tecnológica que es de total facilidad para el manejo de especialistas, estudiantes, productores, cualquier persona que tenga a bien a destinar su sistema de producción de pequeñas especies como son las aves. La incubadora artesanal no es más que un instrumento que se crea para simular las condiciones de producción que realiza una gallina tradicionalmente en un sistema de producción. En esta incubadora artesanal el fundamento es crear las condiciones físicas necesarias para la producción de los polluelos. ¿Cuáles son las condiciones físicas fundamentales necesarias para la producción o el desarrollo embrionario de los huevos? Son temperatura, humedad, ventilación y goteo. Estos son 4 factores físicos fundamentales que debemos tener en cuenta para la producción de polluelos en esta pequeña incubadora artesanal. ¿Cómo se realiza el proceso? El proceso es sencillo. Primeramente le vamos a presentar la incubadora y les vamos de una vez explicando cómo realizar el proceso. Esto que ustedes ven acá, este pequeño aparatico, es un regulador de temperatura de 0 a 40 grados, que es quien nos permite controlar la temperatura dentro del cajón o recipiente que tenemos acá, que viene a ser nuestra incubadora. Este pequeño aparatico tiene esta extensión, que es un sensor que es el que nos permite tomar la temperatura dentro del recipiente a través del calor que generan estos pequeños bombillos tipo ají. La función de esto es el encendido y apagado de los bombillos tipo ají, que son quienes nos generan el calor necesario para tener la temperatura óptima dentro de nuestra incubadora. ¿Cuál es la temperatura óptima para la producción de polluelos? La temperatura debe oscilar alrededor de los 37 grados, siendo tolerante y manejándose en un rango de 36 a 38, siendo la temperatura óptima 37 grados. Esto se permite gracias a este pequeño regulador de temperatura de 0 a 40 grados, que lo podemos encontrar en cualquier casa comercial de refrigeración aquí en el estado Apure. Entonces ya tenemos que el factor físico de temperatura lo vamos a obtener gracias a este regulador de temperatura. El otro factor importante en el proceso de incubación es la ventilación. La ventilación la vamos a obtener gracias a este pequeño ventilador que lo extraímos como reciclaje de
de algún CPU de computadora que por allí podamos tener dañado en nuestra casa, obtuvimos este ventilador de 12 voltios. Es un ventilador sencillo que simplemente nos va a permitir la aireación o la circulación del aire dentro del recipiente para que haya una incidencia homogénea del calor en los huevos dentro de la incubadora. Entonces, fíjense, esto lo podemos obtener como reciclaje, no necesariamente lo tenemos que ir a alguna casa comercial a comprar, sino que como reciclaje de algún equipo de computación que tengamos dañado en nuestras casas, podemos extraer este pequeño ventilador de 12 voltios y lo colocamos acá en la tapa de nuestra incubadora, que es quien nos va a facilitar la ventilación dentro de nuestra incubadora. ¿Cómo activamos o cómo hacemos que funcione este ventilador? Simplemente utilizando otro instrumento o otro equipo de reciclaje que obtuvimos, que es un cargador de teléfono. Este cargador de teléfono, como justamente los cargadores de teléfono son de 12 voltios, muy bien nos activa la corriente necesaria, nos permite transferir la corriente necesaria a este pequeño ventilador. Entonces tampoco tendríamos que hacer un gasto en el cableado para el pase de la corriente a nuestra incubadora, sino que con un cargador de teléfono que todos tenemos en nuestras casas, muy bien lo podemos utilizar. Otro de los factores, como ya les dije que eran 4 factores fundamentales: temperatura, ventilación. Otro de los factores fundamentales dentro del proceso de incubación es la humedad. La humedad la vamos a obtener gracias a, vamos a colocar aquí dentro de la incubadora, como podemos observar, el interior de la incubadora. En el interior de la incubadora tenemos esta tapita. Sobre esta tapita vamos a colocar una pequeña porción de agua que la vamos a disponer debajo de esta pequeña malla que observamos aquí. Esta va a ser la malla donde van a ser colocados o dispuestos los huevos en el momento ya de iniciar la incubación. Una malla PSB, una malla pajarera, que muy bien la podemos tener en nuestras casas, la podemos obtener por allí con facilidad. Es plástico y la malla reposa sobre unas porciones o unas tablillas que vemos aquí de madera, que vienen a ser la cama de los huevos. Como pueden ver, esta malla y esta madera no está directamente colocada sobre el fondo del recipiente, sino que tiene cierta separación para permitirnos que debajo de ella podamos colocar el recipiente de agua que nos va a permitir la humedad mantener la humedad requerida dentro de nuestra incubadora. Viene a jugar un papel fundamental este factor físico, como es la humedad que vamos a generar a través de la evaporación que se va a presentar dentro de la incubadora por el calor generado por los bombillos. Entonces siempre debemos tener presente debemos revisar que durante el proceso de incubación, que dura aproximadamente 21 días, haya agua durante todo el proceso en esta tapa, que es lo que nos va a permitir la humedad requerida, la humedad necesaria, que debe ser alrededor del 70% dentro de nuestra incubadora. La humedad juega un papel importante porque es la que nos va a permitir que los huevos durante el proceso de incubación, con el calor que se genera, en el desarrollo embrionario del huevo no se adhieran a la cáscara por falta de humedad. Se dice que si al final del proceso de incubación observamos que cuando ya el polluelo empieza a irrumpir la cáscara o empiezan los nacimientos, si está pegado de la cáscara, justamente hubo alguna falla de humedad durante el proceso de incubación. Y esto lo pudiéramos facilitar cuando hay la irrupción ya el polluelo empieza a picar la cáscara. Esto lo pudiéramos facilitar colocando una pequeña gota de agua tibia en la cáscara del huevo, para facilitar así
despegar a los pequeños polluelos de la cáscara. Entonces ya hemos hablado de 3 factores, como son la temperatura, que debe oscilar alrededor de los 37 grados, la ventilación, que debe ser homogénea en todo el interior de la incubadora a través de este ventilador que observamos acá, que nos va a permitir la circulación del aire, la humedad, que la vamos a tener gracias a la presencia de una pequeña porción de agua dentro de la incubadora, debajo de la cama de los huevos, que nos va a permitir tener la humedad necesaria, que debe ser alrededor del 70% dentro del proceso de incubación. Y el cuarto factor, que sería el volteo de los huevos. El volteo de los huevos, regular o necesario, durante el proceso de incubación, que es alrededor de 21 días, debe ser aproximadamente de en la incubación artificial, el volteo debe ser cada 4 horas. ¿Cómo hacer el proceso de volteo? Los huevos colocados allí en la cama aquí en la malla, para facilitar el proceso de volteo, debemos identificarlos. Por una parte, se le pudiera colocar alguna señal o alguna letra, algún número, y por el otro extremo, a sus 90 grados, por el otro extremo pudiéramos colocarle también otra señal que nos permita al momento de volteo de identificar si los volteamos todos o no. Los colocamos de un extremo a otro cada 4 horas. Para esto es necesario tener un cuaderno de registro o un cuaderno de anotación para facilitar las labores durante el proceso de incubación. Entonces, son 4 factores fundamentales en el desarrollo del ciclo de incubación: temperatura, humedad, ventilación y volteo. Es fundamental destacar que para el día, aproximadamente el día 18, ya se deben evitar seguir realizando los volteos, para facilitar que el polluelo tome su posición y facilitar su nacimiento. Entonces, a partir del día número 18 ya suspendemos las labores de volteo dentro de nuestra incubadora. Como también podemos bajar las temperaturas alrededor de los 36-35 grados, porque ya hay a partir del día número 18 ya hay formación de los polluelos, y las temperaturas dentro de la incubadora suben por la transpiración, por el proceso de respiración y transpiración que se produce ya por los polluelos dentro de nuestra incubadora. Entonces, como pueden ver, la incubadora artesanal es una herramienta tecnológica sencilla que todos la podemos desarrollar en casa. Desde acá del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas estamos a la orden para el apoyo en cuanto a la creación o el establecimiento de su incubadora artesanal. Son herramientas que podemos utilizar, incluso equipos de reciclaje que pudiéramos utilizar. En esta oportunidad la hicimos con una cámara de anime, pero es con lo que ustedes dispongan en casa. Si ustedes disponen en casa de algún cajón hermético, si ustedes disponen en casa de algún microondas que esté dañado, las condiciones necesarias las crean ustedes, conociendo que lo que necesitamos mantener es una temperatura adecuada de 37 grados, tener ventilación para homogeneizar el aire, la incidencia de calor sobre los huevos, tener humedad dentro de la incubadora y el volteo requerido y necesario para que haya incidencia de calor y durante los primeros 18 días del proceso de incubación. Los factores generadores de calor, como ustedes los pueden ver, son bombillos sencillos, bombillos tipo ají. La cantidad necesaria es de acuerdo al tamaño de la incubadora. Eso lo vamos manejando en la prueba que se le hace a la incubadora antes de colocar los huevos, porque necesitamos calibrarlos. Se coloca un termómetro que tenemos en casa, un termómetro de mercurio, de estos con que le medimos la temperatura a nuestros niños, o algún termómetro digital. Ponemos en funcionamiento nuestra incubadora por lo menos un día antes de iniciar el proceso de incubación, para así calibrar cada uno de estos factores
físicos requeridos y necesarios para un desarrollo óptimo del proceso de incubación. Ingeniero, una pregunta. Yo he visto por allí que algunos han utilizado cajones mucho más grandes, por ejemplo, una nevera. ¿Qué cantidad de huevos se le puede suministrar al tope a una nevera? Partiendo de que es un productor mucho más grande, no es un productor pequeño unifamiliar, sino tal vez una pequeña microempresa que haya en el sector rural y que quiera comenzar a incubar cierta cantidad de huevos. Inicialmente, cuando vamos a desarrollar el proceso de incubación, la recomendación es que lo iniciemos como periodo de ensayo y periodo de prueba, lo iniciemos con la mínima cantidad de huevos necesaria para así optimizar el funcionamiento de nuestra incubadora. Entonces, inicialmente les recomendamos que a estos productores de mediana o gran dimensión que inicien con incubadoras pequeñas con un cartón de huevo, porque debemos primeramente optimizar el desempeño de nuestro sistema de incubación, de nuestra incubadora, para luego sí apostar y aumentar nuestra producción ya a grande escala, como pudiéramos utilizar en recipientes o incubadoras grandes, como el ingeniero nos acaba de mencionar, que pudiera ser una nevera, pudiera ser algún cajón de madera mucho más grande. En particular, para esta cava tiene una capacidad de 2 cartones de huevo, pero mi recomendación es que pudiéramos utilizar una cava más pequeña de ensayo, que nos permita asociarnos con el sistema de funcionamiento de lo que es la incubadora, que una pequeña cava de aproximadamente 30 huevos, y luego, cuando ya tengamos todo el conocimiento y el funcionamiento óptimo de nuestra incubadora, apostamos a subir los niveles de producción. Bueno, gracias, ingeniero. Consideramos que esto va a ser una herramienta muy valiosa para el sector campesino, productor, porque andamos en la onda en este país de fomentar la producción de especies menores, en este caso gallinas, y que es tan necesaria para aportar la parte agroalimentaria de nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero, y que esto de verdad sirva como una herramienta para aumentar todo lo que queremos basado en la alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias.